Buen día, jóvenes, ¿cómo les va? Buen día, ingeniero. Buen día a todos, ¿cómo estamos? Bien, estamos un poquito atrasados. Vamos a compartir. ¿Dónde nos quedamos, por favor? Ayúdenme. ¿En qué parte nos quedamos con ustedes? Creo que ya terminamos el capítulo 5, me parece, ¿o no? Sí, ingeniero. Aquí nos quedamos, ¿no? Estábamos viendo este último ejemplo que era calcular, o no calcular más bien, sino seleccionar era, ¿no? Seleccionar una sección, una W, la más ligera como siempre, ¿no? La más liviana, que soporte estas cargas y con unas ciertas restricciones del problema, ¿no? Por ejemplo, que la deformación no debía de exceder 1/1500 la longitud del claro, ¿no? Esto es, ¿cómo es? Delta máximo, ¿no? Déjeme insertarle para poner de una vez aquí, esto es, ¿dónde está? Insertar símbolo. Delta, ¿cuál es delta? Delta, ya se me ha perdido delta. Aquí está, delta, insertar, cerrar. Delta admisible sería, ¿no? Admisible, igual. Entonces, ¿qué sección encontraron ustedes, por favor? Pregunto, ¿qué sección encontraron? Ok. Según el texto, con una W40 por 167, ¿no? Con esa sección que tiene una inercia de 11.600, lo reemplazábamos aquí. Perdón, déjenme abrir esto. Entonces calculamos delta igual. Voy a ponerle delta. Igual a 491, que era el momento, por los 30 al cuadrado, ¿no? Perfecto, 30 al cuadrado, dividido para 161, que es la constante, y por 11.600. Véame cuánto da esto, por favor. 0.237. Esto da 0.237, por supuesto, pulgada, menor que la admisible, que era 0.24 pulgadas, ¿no es cierto? Entonces, esto, okay. Lo que implicaba en este problema, que ¿quién controla el diseño de esta viga? Entonces, el control del diseño de este problema, ¿quién lo tiene? La rigidez. Lo tiene la rigidez. Perfecto. Lo tiene la rigidez. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Y no la resistencia, ¿no? Ya no la resistencia, porque con esta sección de aquí, nosotros cumplíamos con la resistencia, ¿no? Deme por favor cuánto fue el phi MP. El phi MP de esa sección de la 24 por 76. 750. 750 kilolibras. Bien. Entonces ya esta sección
ya cumplía con la resistencia, ¿no? Entonces podríamos nosotros haber dicho aquí que esta sección es lo suficientemente resistente, ¿sí? Porque resiste 750 más que la demanda. Pero en cambio era muy ¿qué? O poco, como querramos decirlo. Poco rígido. Poco rígido o muy deformable, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí en ese instante nosotros ya podemos advertir claramente que el diseño lo va a controlar la rigidez y no la resistencia. ¿Sí estamos de acuerdo todos con esa conclusión, jóvenes? ¿Alguien, alguna duda, todavía preguntas? ¿Alguna duda, consultas, por favor? ¿Sí está claro? Bueno. Ahí terminamos entonces el capítulo correspondiente a... Perdón, déjenme cerrar esto. A flexión pura, ¿no? Flexión simple. Ahora vamos a flexocompresión. Pongan como título elementos sometidos a flexión y fuerza axial. Elementos sometidos a flexión y fuerza axial. Bueno, aquí tenemos la consabida viga, la que siempre nos ayuda a ilustrar estos conceptos, ¿no? Esta viga está sometida aquí a flexión solamente, ¿no? Pero si yo le ilustro como ilustración, aquí una fuerza así y una fuerza así. ¿Estas son fuerzas de qué tipo? ¿Qué tipo de fuerza es la que acabo de dibujar? Fuerzas axiales. Fuerzas axiales, en este caso, de tensión o compresión. De tensión. Tensión. De tensión, ¿no? Y como tiene carga vertical, entonces se produce flexión y fuerza axial, ¿de acuerdo? Muy bien. Pongan introducción como subtítulo, punto aparte. Capítulos anteriores se ha estudiado los miembros sometidos a tensión, compresión y flexión. Punto seguido. Sin embargo, casi todos los miembros de una estructura de acero, están sometidos simultáneamente a cargas axiales, abra paréntesis, tensión o compresión, cierre paréntesis, coma, combinadas con flexión, punto y coma. Denominándose flexotensión o flexocompresión respectivamente. Punto aparte. La resistencia de los elementos a flexotensión
está ligada al estado límite de fluencia. Está ligado al estado límite de fluencia. Aparte, la resistencia de los elementos a flexocompresión está ligada al estado límite de inestabilidad, entre paréntesis, pandeo. Eso ya lo sabemos, ¿no? Cada uno de esos estados límites corresponden al tipo de fuerza que esté soportando el elemento, ¿no? Y a las condiciones con que ese elemento está unido a otros elementos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Aparte pongan miembros sujetos a tensión axial y flexión. Miembros sujetos a tensión axial y flexión. Bueno, ahí tenemos unas figuras que nos ilustran elementos que están sujetos, como por el primer caso, ¿no? Tenemos un elemento, una columna o un tensor, como les solemos decir. Un tensor que se está guindando de aquí arriba de algún elemento, pero la carga está en el extremo, no está en el baricentro de la sección transversal, ¿no? Sino que está en el extremo a una cierta excentricidad, lo que configura esto aquí, y aquí va a haber un momento, ¿no es cierto? Aquí va a haber un momento que es igual a P por E. Y entonces podemos nosotros reemplazar esto por esta equivalencia, y esto es P, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Bien. La segunda imagen, ahora sí la carga está en el baricentro, ¿no? ¿Sí la ven? La carga está aquí. El baricentro. ¿Mm? Todavía no. Pero en cambio está sujeta a una fuerza uniformemente repartida lateral, ¿no? Lateral. Lo que implica también que aquí se va a generar una flexión. Así, ¿no? Aquí se va a generar un momento por efecto, vuelvo a repetir, de esas fuerzas laterales. Entonces esto está flexo, tensión. Este está flexo, tensión. Y acá tenemos en cambio una viga con una carga uniformemente repartida vertical, lo que genera pues evidentemente aquí un momento, ¿no es cierto? Genera un momento. Y aquí genera un momento. Y está sujeta a una fuerza axial de tensión. Entonces, esto también está a flexo, tensión. ¿Sí estamos claros, jóvenes? Muy bien. Pongan punto aparte. En la sección H1, de la especificación ISC,
Se dan las siguientes ecuaciones de interacción. Se dan las siguientes ecuaciones de interacción para perfiles simétricos. Para perfiles simétricos. Sujetos simultáneamente. Sujetos simultáneamente. Aflexión. Aflexión y atención axial, punto seguido. Eso está entonces en la sección H1, ¿no? De la ISC. Punto seguido. Estas ecuaciones también se aplican a miembros sujetos a flexión y a fuerzas de compresión, coma, como se describirá en las secciones 11.3 a 11.9 del libro de McCormack, ¿no? Del libro de McCormack. Bien, ¿cuáles son las ecuaciones? Dependen de una relación. ¿De cuál relación? De la relación entre PR sobre PC. Ya vamos a ver qué es PR y PC. PR sobre PC. Cuando eso es mayor o igual a 0,2, entonces utilizamos esta ecuación. Cuando la relación PR sobre PC es menor que 0,2, utilizamos esta otra ecuación. Ambas ecuaciones tienen que ser menores o iguales a 1. ¿De acuerdo? Entonces, cuando esta relación es menor a 0,2, entonces la ecuación es PR sobre 2PC más la sumatoria de los cocientes o de las relaciones entre MRX sobre MCX más MRY sobre MCY. Veamos qué significan los R y qué significan los C. Ya ustedes se pueden estar imaginando, ¿no? Entonces, los R o PR es la resistencia requerida. Esto es resistencia requerida a la tensión. O PU, ¿no? PU, ¿sí? Este PR es PU para el método LRFD o PSA. Yo le suelo poner a esto S, ¿no? O PS para ASD. O ES para ASD. ¿De acuerdo? Eso es PR, ¿no? Lo que está como R. PC es la resistencia. Perdón. Antes de pasar a PC, ¿cómo le llamamos nosotros a esta primera parte? Resistencia requerida a la tensión PU. ¿Cómo es que le llamamos con un solo nombre esto? ¿O qué corresponde esto? A la demanda. Demanda. A la demanda, ¿no es cierto? ¿Y de dónde viene esa demanda? ¿De qué fuente? ¿De qué fuente viene esa demanda? ¿Qué pasó? De las cargas. De las cargas, ¿no? Perfecto, de las cargas externas, ¿no? Esto viene de la fuente de las cargas externas. Ok, vamos a ver PC. PC nos dice que es la resistencia nominal, ¿sí? Es la resistencia nominal pero no debería decir resistencia nominal, sino vamos a cambiarle aquí. En realidad esto debería ser, porque es phi por PN. ¿Cómo se llama eso? Resistencia. Yo creo que aquí el texto se equivocó al poner esa palabra. Aquí debería ser resistencia
¿De qué? Ah? De diseño. De diseño, ¿no es cierto? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Resistencia de diseño. Entonces, PCE, la resistencia de diseño a la tensión, es decir, phi por peso N. Ahí sí, ¿no? Phi por peso N. Esto para LRFD o la resistencia permisible PN sobre omega para AS. ¿Ok? Entonces, clarísimo, ¿no? Los R son demanda y los C son, ¿cómo que le llamamos a esto? Esto le llamamos capacidad, ¿no es cierto? Capacidad que viene ¿de dónde? De las resistencias, ¿no es cierto? Muy bien. Lo mismo, MR sería los momentos, ¿no? De igual manera, MR son los momentos requeridos, es decir, demanda. Vamos a ponerle aquí. Esto es demanda. Y los MC son las capacidades o las resistencias, ¿no? ¿Ok? ¿Sí está claro, jóvenes? La composición de estas ecuaciones de interacción. Sí está claro, ¿no? Muy bien. ¿De qué depende utilizar una ecuación u otra ecuación? De la relación de las P resistentes, o perdón, de las P de la demanda sobre las P de las capacidades. Bien, vamos a ilustrar todos estos conceptos en un ejemplo. Anoten, por favor, el enunciado. Un miembro a tensión W12 por 40, un miembro a tensión W12 por 40, de 50 kilolibras por pulgadas cuadradas, sin agujeros, está sujeto a las cargas axiales, está sujeto a las cargas axiales. PD igual 25 kilolibras y PL 30 kilolibras. Coma, así como a los momentos flexionantes, MDY igual 10 kilolibras pie y MLY igual 25 kilolibras pie.
Bien, jóvenes, entonces ahí tenemos los momentos y las cargas y las condiciones del problema. Nos pregunta si esta sección o este elemento es satisfactorio cuando LB sea menor que LP. ¿Qué significa esto en buen romance? Esto significa ¿qué zona? Zona Zona 1. Zona 1, ¿no? Esas condiciones del problema, ¿no? Muy bien. Vamos a separar esto en dos partes. Vamos a separar allí. Y entonces vamos a poner de este lado vamos a poner cálculo. Aquí sería cálculo de la demanda, ¿no? Cálculo de la demanda. En términos de P, tenemos que calcular entonces P1, ¿no? P1 que va a ser igual a ¿qué cosa? ¿Qué sería igual P1? 1.2 por 25 más 1.6 por 30. ¿Cuánto da eso? Eso da 78 kilolibras. Y en términos de momento sería MU respecto a Y, ¿no es cierto? Esto sería igual a Sería ¿cuánto? 1.2 por 10. Por 10 más 1.6 por... 1.6 por 25. ¿Cuánto da Eso da eso? 52 kilolibras pie. 52 kilolibras pie. Correcto. Eso nomás es la demanda, ¿no es cierto? Bien. Vamos por este lado de acá, cálculo de las capacidades, ¿no? Cálculo de las capacidades. Bien, primero tenemos por tensión, ¿no? Dice que está a tensión. Vamos a ponerle con rojito aquí. Entonces, tensión. Bien, ¿cómo sería entonces el cálculo de tensión? Tenemos una W 12 por 40. Entonces tenemos que no calcular, sino que establecer o determinar de la tabla qué necesitamos. Por ejemplo, área gruesa, ¿no? ¿Cuánto es el área gruesa? Por favor, vayan a la tabla. Área gruesa. No escuché. 11.7. 11,7. Esto pulgadas cuadradas, ¿no? ¿Qué más necesitamos? Solo área gruesa, ¿no? No tenemos agujeros, no tenemos nada, por lo tanto no hay área efectiva ni área neta. Entonces, ¿cuál es la ecuación para calcular la resistencia a tensión? 0.9 por 50 por 11.70. Phi sub n, ¿no? Es 0,9 por Fy, ¿no? Y por Sí, ingeniero. área gruesa, Área ¿sí? gruesa. ¿No? Área gruesa. Entonces, esto es 0,9 por 50 y por 11,70. ¿Cuánto da eso, por favor? 526,5 kilolibras. Perfecto. Esto es fino. Bien. Allá tenemos entonces phi sub n. ¿De acuerdo? Esto es lo que en la ecuación le está llamando. ¿Cómo le llaman la ecuación esto? ¿Cómo le llaman la ecuación de interacción? PC, ¿no? PC. Y a este le está llamando la ecuación de interacción, ¿cómo le llama? PR. Y este también le está llamando MRY, RY. ¿no es cierto? RY.
Perfecto. Bien, ahora nos falta aquí flexión, ¿no? Flexión. Flexión. Dos puntos aparte. Entonces, ¿qué necesitamos para flexión de esa W 12 por 40? W 12 por 40. ¿Qué necesitamos? ¿Qué pasó? El Z. Z, ¿no? Perfecto. ¿Cuánto es Z? Z, pero ZY, ¿no? Ojo. ¿Cuánto es ZY? 16.8 pulgadas al cubo. Perfecto. Entonces, como estamos en zona 1, estamos en zona 1, tenemos phi mn igual, ¿cuánto es? 0,9, ¿no? Por FY por 0. 0,9 por 50 y por 16.8. Y una vez lo divide para 12 para llevarlo a pie. O no, pongámoslo en pulgadas. Deme el valor, por favor. 756. 756. Cerrado, ¿no? Perdón, esto es kilo, libras y pulgadas, ¿no? No lo divida para 12 todavía. No, no le dividí para 12. Ah, ok. Entonces esto es kilolibras pulgadas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ya, divídalo para 12 y ¿cuánto le da? 63. Perfecto. Entonces, phi mn igual a 63 kilolibras, ahora sí, pie, ¿no? Perfecto. Esas son las demandas. Entonces ya tenemos, perdón, las capacidades. Ya tenemos calculado demandas y capacidades, ¿no? Ahora vamos a calcular, ¿qué cosa? ¿Mm? Cálculo de qué, ¿ah? De la resistencia a flexo tensión. Flexo tensión, ¿de acuerdo? Espérenme un ratito.
Ok. Entonces vamos a calcular ahora sí la resistencia flexo-tensión. Lo primero que debemos hacer es generar la condición, ¿no? ¿Cuál era la condición? P Si PR sobre PC es menor o igual a 0.2. sobre PC, ¿no? Primero, allí, esto, ¿cuánto es? ¿Cuánto es PR? 78, ¿no? Dividido para la resistencia, que es 526.5. ¿Cuánto da esto, por favor? 0.148. 0,140. Perfecto. Y esto es menor que ¿cuánto? Que 0. No. Por lo tanto, tenemos que utilizar ¿cuál ecuación? Dícteme la ecuación, por favor. PR sobre 2PC PR dividido para 2 PC más, más abro paréntesis, MR. MX, no hay X, ¿no? Entonces eso lo dejamos en cero Entonces más MRY sobre MSY sobre MC. Ok, menor o igual a 1. ya, esto tiene que ser menor o igual a 1. Perfecto. Ok, estas M de aquí es lo que llamamos MC, ¿no? MCY igual. Ok. Bien, vamos a colocar entonces aquí los valores. Serían PR, que es ¿cuánto PR? 78 dividido para 2 por 526,5. muy bien. Esto más MR 52, ¿no? Dividido para 63. 63. ¿Cuánto da esto? 0,899. 8. Así, 0,899, ¿no? Sí, ingeniero. Y esto es menor que 1. Entonces estamos bien, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta el miembro W12 por 40, sí es satisfactorio, ¿no? Sí satisface. Mandé. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí es satisfactorio, ¿no? Sí, ingeniero, está claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor, respecto a esto? ¿Alguna consulta? ¿Dudas que tengan? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Pues déjenme ver qué sigue de aquí. Ok. Hasta aquí llegamos con el otro curso. Flexión y fuerza axial, ¿no?
Bien, vamos a hacer un ejercicio. Tómenle nota. Ok, anoten el enunciado. El enunciado dice lo siguiente. Un miembro de atención 10 por 30, W10 por 30, perdón, sin agujero, coma, consistente en acero de 50 kilolibras por pulgada cuadrada y con un LB de 12 pies, con un LB de 12 pies, coma, está sujeto a las cargas axiales de servicio, está sujeto a cargas axiales de servicio PD igual 30 kilolibras y PL igual 50 kilolibras. Punto y coma, así como a momentos de servicio MDX igual 20 kilolibras pie y MLX igual 40 kilolibras pie. Punto seguido. Si C sub B es igual a 1, punto o coma, habrá signo de interrogación. ¿Es satisfactorio el miembro? Cierre, signo de interrogación. Bien, por favor, prendan sus cámaras para verlo si trabajan. Todos a trabajar, ¿no? ¿De acuerdo? Todos a trabajar. Me hacen cualquier consulta, por favor.
¿Cómo van, jóvenes? ¿Cómo va el cálculo? Cuéntenme. Ahí veo unos cuantos que están con su máquina, con su cámara prendida, los veo trabajando, a Burbano, a Quispe, a Espinosa, a Pincay, Campo Verde, Fernández, perfecto, ¿no? Así es. Cortázar. Ingeniero, por ahora por el método de LRFD no cumple, no es aceptable. Ya. Y por ASD. Por ASD tampoco, ingeniero. Tampoco, ¿no? Perfecto. Tampoco. Ok. Ok, cada uno por favor haga sus cálculos, revise. Si tiene alguna pregunta, alguna duda. Ahí nos vamos a quedar hasta la siguiente clase, ¿no? Porque ahí terminamos con el otro grupo. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Recuerden ustedes que esas mismas ecuaciones, esto es tensión, podríamos usarlo también para miembros a compresión, ¿no? Lo que ya sabemos es que la capacidad o la resistencia en la compresión pues tiene otra connotación, ¿no? Tienen sus ecuaciones, tienen sus limitaciones y sus estados límites a los cuales hay que considerar. ¿Si estamos de acuerdo? Nada más y de ahí simplemente se aplica esa ecuación, ¿no? Que es la ecuación de interacción, para saber si un miembro o cuál sería la resistencia de un miembro sujeto a flexotensión o a flexocompresión. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Muy bien, entonces nos quedamos allí. Hasta la siguiente clase creo que sería con ustedes el martes, ¿no? Para ver cómo nos va. Ya poco a poco nos vamos acercando a la culminación del curso, ¿no? Bien, ¿nadie más tiene ninguna pregunta? ¿Alguna duda? No se olviden, señores, de reforzar todos estos conocimientos con el curso. Eso les va a ayudar mucho. Bien, nos vemos entonces. Cualquier cosa me escriben por cualquiera de los canales, ¿no? Que ya conocen. Que tengan un excelente fin de semana, joven, y el resto de día excelente también, ¿no? Nos vemos. Cuídense mucho. Gracias, ingeniero. Entonces, ingeniero. Chao.